si este es el tema, la incógnita. La incógnita de la fase 3, es decir, La famosa. ¿se dará o no se dará la fase? Ese es el tema que no sabemos qué va a pasar. ¿Qué tú piensas? Estamos en expectativas. ¿Qué tú piensas que va a pasar? No, yo pienso que la cosa va a tardar para volver a la normalidad, Miguel. Va a tardar. O para entrar en la fase 3. Para entrar en la fase 3 y para volver a la normalidad falta mucho todavía. Yo pienso lo mismo. Oye, hay una situación ahí que creo que con el ánimo de todo el mundo de salir rápido de esto, se apresuró un poco, se aceleró el cerrar la emergencia, el cerrar las medidas de distanciamiento. Y entonces se abrieron muchos negocios, muchas cosas y pasamos a la fase 1, a la 2. Pero mira cómo ahora, donde han caído los números realmente de contagiados y de muertos, es que se está sintiendo la verdadera realidad de los hechos. Sí, porque fíjate que las fases fueron concebidas, eran 4, concebidas para desarrollarse en 2 semanas cada una, ¿verdad? Bueno, Sí. El gobierno decidió asumir esa, digamos, la desescalada, el proceso de desescalada, partiendo de que la percepción de que el virus estaba un poco ya aplanado, controlado, pero no resultó así. O sea, entonces abrir de repente, claro, tomando en consideración unas fuertes presiones económicas y sociales, sectores económicos, decidimos ir a la primera fase. Recuérdate que antes de comenzar la primera fase, que era un miércoles, ya el martes, todo el mundo comenzó a abrir negocios y a aplicar las cosas a su manera. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, en esa primera fase, pese a que el presidente había dicho, señores, hay que respetar los procedimientos y las reglas de cuidado, porque de lo contrario entonces no podemos entrar a fase 2. Bueno, seguimos haciendo lo mismo, el mismo descuido, el mismo relajo. Entramos a la fase 2 con esos relajos, pero que resulta que en la fase 2 es que se produce entonces, digamos, la explosión de los casos, que vienen acumulados de la primera fase. La primera, que no estaba muy clara. Cuando vino el relajamiento. Sí. Ese resultado de la segunda fase es el producto del relajamiento de la primera. Entonces ya con una situación ya de, como tú dijiste al principio, con cifras muy altas de contagiados y de muertos, era un riesgo muy grande entrar a la tercera fase. Sí, demasiado. El pasado miércoles. Entonces el gobierno se paró y dijo, no, nosotros no podemos, espérense. Vamos a darnos una semana más. A ver si aplicando medidas de intervención en puntos de la capital y en otros lugares, y apretando, como dijeron, las medidas de control y haciendo más pruebas, nosotros podemos, o sea, desacelerar la propagación. Entonces, a eso es que tú le llamas incógnito. O sea, este miércoles que viene, ¿entraremos o no en la fase 3? Yo tengo mis dudas, Wendy. ¿Tú sabes por qué? Porque justamente ahora, este fin de semana, primero, se han incrementado los casos. Sí, enormemente. Segundo, la disponibilidad de camas, o las camas disponibles en clínicas y hospitales, se están llenando. Antes teníamos una ocupación de 40%, ahora están subiendo a 70%, y en algunos casos hasta 100%. Demasiado. ¿Tú sabes lo que significa? Sí. Porque hay un problema puntual ahí, Miguel, y es la realidad de las cifras, que todos lo sabemos. O sea, las mismas autoridades han aceptado que las cifras no son totalmente reales, no pueden ser dadas en tiempo real, como se hace con la tecnología, por diferentes motivos, como ha ocurrido en otros países, fíjate, porque es que el número de las pruebas tardan 3 días, tardan 7 días, 14 días para saber. Y el formulario también, exacto. Si un paciente está enfermo, entonces hay que esperar que el paciente ya esté grave, con los pulmones quemados, o que tenga un derrame, o que tenga una situación embarazosa para ya dar a esa persona casi por perdida, ¿tú entiendes? Y las personas se mueren y en 15 días que se reportan. Entonces, desde el principio hemos tenido esa debilidad de no poder estar al día con el diagnóstico, con las cifras, con las camas, con los hospitales. Bien, lo primero es que el diseño de las fases se hizo tomando en cuenta toda una serie de variables económicas, sociales, productivas, etc. Y también en el entendido de que la condición sanitaria era la que servía de guía de si podíamos seguir abriendo o si por el contrario debíamos frenar. Esto es una cosa importante para que entiendan
el proceso que hemos llevado a cabo. Al pasar la primera fase, lo que vimos fue que habíamos logrado un descenso importante y unos controles que permitían que concluida esa primera fase, que implicó, según las estimaciones, que se hicieron más de 600,000 dominicanos que salieron a trabajar y que no lo estaban haciendo en vista de las cohibiciones que se establecieron y restricciones en el periodo anterior. Cuando terminó esa primera fase, se autorizó la segunda fase, que implicaba la salida también de cerca de 650,000 nuevas personas, que sumadas a las anteriores implicaban 1,2 aproximadamente, que se integraban a la producción. Lo que ustedes pudieron ver y han podido ver durante este proceso es que, si bien la estimación que se hace, y es una estimación sobre la cual con la apertura económica se hace en base a la data oficial, mucho más de lo que las estimaciones dicen, más gente, más del 1.2, 1.3% está en la calle. Y está precisamente por diferentes motivos, no solamente porque la gente ha salido y ha estado saliendo por motivos económicos, motivos sociales, motivos políticos, etc. Más gente ha salido. Estamos en esta fase y estamos ahora midiendo y monitoreando. Por eso ayer en la reunión presidencial con su excelencia discutíamos el comportamiento y veíamos y hemos informado y estamos informando a la población de manera transparente que se ha producido y se va produciendo un ligero pico de elevación de la positividad y de la enfermedad que se va dando tanto en el ámbito de la hospitalización como de los ingresos hospitalarios, que, como le decía anteriormente, rondaba el 36 al 40% y que hoy se sitúa entre el 45-47%.